En esta ocasión voy a preparar un plato de fideos salteados con verdura. Haré dos versiones, una únicamente con los vegetales y otra agregando camarón. Igual que en el video anterior, este plato es para usar los ingredientes que uno elija, tanto los vegetales como el tipo de carne. Los ingredientes que se necesitan son los siguientes. En primer lugar, obviamente los fideos, la marca que uno quiera, puede ser los que sean, incluso las Maruchan de sobrecito sirven también. Para los vegetales yo voy a utilizar brócoli, cebolla, zanahoria y champiñones. Otro de los ingredientes que se necesita es la salsa de soya y opcional es el chile molido. Yo recomiendo muchísimo más utilizar aceite de chile, solo que en esta ocasión yo no tenía, así que voy a utilizar el chile molido. Este chile, por cierto, es chile de árbol seco, totalmente molido, pero antes pasado un poquito por un sartén para tostarlo. Por último, las colitas de la cebolla, que por cierto este va a ser un ingrediente bastante recurrente en estos videos, porque yo en general lo utilizo muchísimo. Todas las cantidades son completamente al gusto. Tanto la cebolla como la zanahoria se van a partir en julianas. Para la cebolla yo lo que hago es simplemente partirla a la mitad, quitarle las esquinas y luego cortarla de la siguiente manera. En el caso de la zanahoria es una vez ya pelada, partirla a la mitad como se muestra en el video, luego cortarle uno de los lados para poder apoyarla mejor sobre la tabla, hacer láminas y luego esas láminas cortarle en tiras. En el caso del brócoli, yo lo único que hago es agarrar pequeños arbolitos y luego partirlos en pedazos. No soy un genio cortando brócoli, pero me funciona. Y los champiñones simplemente cortarlos en rebanadas, tan delgadas como uno quiera, de preferencia no tan delgaditas porque si no ya no se siente. Por cierto, quiero mencionar, obviamente todos los vegetales están lavados, están limpios, solo que en el caso de los champiñones es un poquito más complicado. Yo normalmente ni siquiera los limpio porque al final los termino cocinando, entonces terminan en el fuego, así que no hay problema. Pero para limpiarlos, si uno quiere limpiarlos, tiene que utilizar una servilleta o un trapito y pasarlos por encima, porque es muy difícil utilizar agua para lavar los champiñones ya que absorben muchísimo, son como una esponja. Para cocer los fideos es tan sencillo como seguir las instrucciones del paquete. En este caso los fideos que yo estoy utilizando, el mismo paquete viene en instrucciones por si los fideos se quieren utilizar salteados. El paquete dice que nada más los ponga a cocer en agua ya hirviendo durante 1 minuto y luego los escurre. Ya que los saquen del agua hirviendo, les recomiendo lavarlos con agua fría para evitar que se sigan cocinando. Ya cuando pasemos al sartén, es tener un sartén a fuego medio alto o alto. Ya con el aceite, una vez que esté caliente, es agregar los vegetales y empezar a cocerlos. Lo único que no se va a agregar va a ser el champiñón, que se agrega al final, ya que se hacen muy rápido. Se le agrega un poquito de sal y se comienzan a revolver. Nada más es esperar a lo mucho unos 3 minutos que se empiezan a poner blanditos para continuar con el resto de los ingredientes. Una vez que haya pasado 2-3 minutos y que la zanahoria y el brócoli se sientan un poquito más blanditos, ahora sí se agrega el champiñón. La razón por la que solo dejo los vegetales unos cuantos minutos es porque busco que estén crujientes y no totalmente cocidos, que se sienta esa textura al comer de los vegetales. Ya que los vegetales tengan alrededor de 4 minutos en el sartén, entonces se agregan los fideos. Esta mezcla que estoy agregando es la salsa de soya con el limón y el chile en polvo. Se agrega sal y pimienta al gusto y se revuelven los fideos constantemente hasta que la salsa de soya se integre bien a estos. Es cuestión de 1 minuto quizá, es un proceso muy rápido. Como ingredientes extra y que recomiendo muchísimo es agregar ajo y jengibre bien picaditos antes de saltear los vegetales. En este caso yo no tenía y por eso no los utilicé. Otro ingrediente que no pude utilizar porque no tenía fue la salsa de ostión. Le da un sabor extra que resalta el sabor de los otros ingredientes. Si ustedes de casualidad tienen salsa de ostión, les sugiero utilizarla. Es un toquecito nada más. Si por ejemplo utilizan 2 o 3 cucharadas de salsa de soya, utilicen nada más una de salsa de ostión. Para servir, simplemente pasamos a un plato y agregamos las colitas de la cebolla por encima.
Para la versión con camarones voy a utilizar estos que son de tamaño mediano, y un ingrediente que olvidé para la versión de los vegetales es semillas de ajonjolí, en este caso sí lo voy a utilizar. El proceso es exactamente el mismo, solo que se agregan los camarones. Yo no los partí así tal cual, solo los agregué a los vegetales. Solo que la sal que le pongo a los vegetales aquí se la puse hasta que metí los camarones para que estos fueran agarrando sabor. Los dejo cocinarse por unos 2 minutos hasta que cambian de color nada más. El resto es exactamente lo mismo. Nada más quiero agregar que para este plato ustedes pueden utilizar los ingredientes que más les gusten. Por ejemplo, pimientos, apio, chiles, agregar aguacate ya que esté servido, cosa que por cierto recomiendo muchísimo, o lo que a uno le agrade más. Si acaso, cambiaría el cocinar primero la carne y luego los vegetales si se utiliza algo como cerdo o pollo. Muchas gracias por ver este video y diviértanse cocinando.